Buen día para todos. A continuación expondremos acerca de la segunda generación de computadoras. Nuestros integrantes del grupo son Gina Alejandra Castillo, Edgar Alejandro Medina, Diego Ortiz Cuervo y quien les habla, Sebastián Felipe Sánchez. Entonces, para comenzar, ¿qué es o qué fue la segunda generación de computadoras? Pues básicamente esta época, digamos que se dio entre los años de 1959 y 1964. Sin embargo, hay, digamos, un tipo de conflicto con respecto a las fechas, porque como el transistor fue un, digamos, un elemento fundamental para pues, esta generación de computadoras, entonces algunos dicen que esta época o esta generación se debería contar desde la creación del transistor, que fue en el año de 1947. Y pues lo cual, digamos, la implementación de este elemento permitió lo que fue el ahorro de varios recursos, eh, digamos, a nivel como general. Por otro lado, pues para la comunicación entre máquinas, digamos que se implementó, implementaron nuevos lenguajes, o sea, no solamente, digamos, se cambió el lenguaje de máquinas, sino que el lenguaje nuevo implementado se llamó lenguaje de alto nivel. Entonces, para comenzar, como lo dije anteriormente, se puede partir del hecho de la creación del transistor en el año de 1947. El transistor fue creado pues, en los laboratorios Bell, que hoy en día pues, eso es la empresa llamada AG&G, que básicamente fue fundada por Alexander Graham Bell. Y en esa época, pues en los laboratorios crearon lo que fue un pequeño, bueno, mediano dispositivo llamado transistor. De hecho, pues como podemos ver en la imagen, esta es la copia del modelo original de cómo fue el primer transistor. Seguidamente, tenemos en el año de 1955, bueno, realmente fue entre 1954 y 1955, lo que fue la primera computadora transistorizada, que fue la computadora Tridic. Este Tridic traduce o quiere decir Transistor eh, Digital Computer, si no estoy mal. Eh, este pues fue un pedido especial, una solicitud especial por la Fuerza Aérea Estadounidense, pues con el fin de realizar pruebas de navegación y, digamos, de bombardeo de equipos, o bueno, cómo evitar los conflictos de bombardeo, en el que, pues básicamente este tenía alrededor de 1000 transistores, si no estoy mal, y realizaba un total de 1 millón de operaciones por segundo, un millón sí, de cálculos. Cabe aclarar que, digamos, en un espacio donde había 7 tubos de vacío, que pues, digamos, se mencionan en la primera generación, o sea, en este espacio que había estos 7 tubos, pues cabían 200 transistores. Entonces, digamos que la diferencia es bastante notoria. Eh, y como tal, pues sí, fue un pedido especial por la Fuerza Aérea Estadounidense. También, pues, cabe aclarar que esto funcionaba a una potencia, o sea, a una potencia de 100 watts, más o menos, o 100 vatios, eh, que digamos que ahorra mucho más recursos, o sea, en cuanto a recursos, digamos, energéticamente hablando, eh, es muy clara la diferencia, digamos, porque acá es menos. En cambio, en las que se usaban con tubos de vacío era aproximadamente de creo que de 740 vatios, más o menos. Y en cuanto a la implementación pues, de lo que fue las cintas magnéticas en lenguajes de alto nivel, pues entonces, como podemos ver, estas eran las cintas magnéticas, eran como, sí, un tipo de cinta, digamos que parece a las que se usaban en el cine, en el que la forma en que se guardaba la información en estas era mediante un tipo de tambor, pues, que básicamente, pues, digamos, estaba de manera horizontal y alrededor de este tambor, pues, pasaba la cinta. Y mediante una aguja, pues, digamos que iban marcando las trazas, que digamos que una combinación de trazas, pues, representaba algún tipo de información en específico, ¿sí? Entonces, la combinación de estas representaban un dato, no sé, por ejemplo, el nombre de algo o un cálculo realizado.
En cuanto a los lenguajes de alto nivel, que pues más adelante vamos a hablar de ello, se implementaron lo que fue COBOL y Fortran, que digamos que fueron los primeros lenguajes de alto nivel y que incluso en la actualidad se siguen implementando. Ahora conoceremos a personas importantes de la segunda generación de computadores, empezando con Ginny Amdahl. Ginny Amdahl fue el arquitecto en jefe de las primeras computadoras de programa almacenado. Estas computadoras tenían el programa en un pequeño espacio de su memoria, por lo cual solo se encargaban de leer los datos, procesarlos y dar las salidas. Sigamos con J. Bardeen, W. Breitin y W. Joskell. Estos tres inventaron el transistor. Esto fue algo supremamente revolucionario y que prácticamente dio a la segunda generación de computadores. Y por último, Maurice Wilkes. Maurice Wilkes nos dio conceptos de programación importantes que se siguen utilizando hasta hoy en día, como por ejemplo los macros, la microprogramación y las bibliotecas de funciones. En cuanto a las características principales de la segunda generación de computadores, entonces tenemos que, pues una de las principales es esa transición que hubo de los tubos de vacío a los transistores. También pues las máquinas eran de menor tamaño comparadas con las de la primera generación, como podemos ver en la imagen. El consumo eléctrico también era menor, ya que pues se utilizaban los transistores, al igual que la refrigeración. Pues al ser más pequeñas permitía un mejor flujo de aire y pues se refrigeraba mejor. También eran más eficientes y más económicas comparadas con la primera generación. Digamos que algo también que caracterizó a esta segunda generación de computadores fue pues el uso de los anillos magnéticos para almacenar información. En cuanto al software que se tuvo en la segunda generación de computadores, tenemos que surge como tal los lenguajes de programación de alto nivel, como lo son Fortran y COBOL. Fortran, por un lado, pues corresponde al Mathematical Formula Translating System. Fue creado en 1957 por IBM y pues principalmente se originó para que se orientara al cálculo numérico y a la programación científica. Utilizaba tarjetas perforadas de 80 columnas para darle las instrucciones al lenguaje y al principio la gente era un poco reacia porque venían de utilizar código ensamblador o código máquina para programar y pues el cambio a un lenguaje de alto nivel no era muy fácil. Entonces pues la gente a medida que se iba dando cuenta que para cumplir la misma tarea Fortran utilizaba 20 veces menos de líneas de código, pues empezaron a transicionar a este lenguaje de programación. Por otro lado tenemos a COBOL, el cual pues significa Common Business Oriented Language. Este fue creado en 1959 y se creó en base a un lenguaje que ya existía que se llamaba Flowmatic, que había sido creado por la almirante americana Grace Hopper. COBOL como tal se creó para los negocios, era orientado a negocios como su nombre lo indicaba. Es un lenguaje que utiliza pues programas autodocumentados, tiene una sintaxis parecida al inglés, por lo que era pues muy fácil de aprender. También es un sistema muy rígido que no permite el tipado dinámico de los datos, entonces esto hace que sea muy estable y que pues no vaya, digamos que, haber duplicidad en los datos o cosas así. Pues uno creería que un lenguaje de programación que se inventó en 1959 hoy en día sería obsoleto, pero pues eso es erróneo de pensar porque pues COBOL es el lenguaje de programación que sostiene el sistema financiero y bancario a nivel mundial. Más del 85% de las operaciones bancarias, que corresponden a más o menos a 200 millones de líneas de código, todavía funcionan más que todo para aplicaciones bancarias. Al principio, pues como tal, COBOL en 1959 se daba pues en tarjetas perforadas también, igual que Fortran, pero pues a medida de que evolucionó, transicionó pues al código por secciones o por divisiones, ya digital. Bueno, respecto al hardware de la segunda generación de computadoras, este se caracterizó más que todo, pues como ya se mencionó, por el reemplazo de los tubos de vacío por los transistores. Estos transistores permitían controlar lo que era el paso de la corriente, uno pues para encendido y cero pues para apagado. Estos transistores, pues su objetivo era más que todo pues procesar la información. Su principal ventaja era pues su construcción, ya que pues podían ser miniaturizados de tal forma pues que millones de ellos cupieran en un solo chip de silicio, pues aquí su verdadera importancia, ya que pues ocupaba menos espacio, menos consumo, un menor costo y tenía pues una mayor capacidad.
Bueno, respecto al almacenamiento, pues estas computadoras incluyeron lo que eran tambores magnéticos, pues como memoria principal de trabajo. Entonces, pues lo que eran los datos y los programas se cargaban pues directamente al tambor. Este tambor pues físicamente no podía ser quitado y pues quedaba permanentemente montado en el dispositivo. De igual manera, como se usaron las memorias de núcleo magnético, en donde pues estas memorias estaban constituidas por mallas de pequeños anillos pues de material ferromagnético y pues los anillos se podían magnetizar y permanecer pues magnetizados durante mucho tiempo. Esta pues usaba los anillos para almacenar lo que era la información digital y los datos pues, se almacenaban pues cambiando lo que era la polaridad del campo magnético de los anillos. Bueno, también se mejoró lo que eran los dispositivos de entrada-salida, pues para la lectura de las tarjetas perforadas, usando pues como soporte de almacenamiento lo que eran unidades de cinta magnética. Entonces, pues para la ejecución de un programa se optó por un sistema de procesamiento por lotes, en donde pues varias tarjetas se podían procesar al mismo tiempo. Entonces, para ejecutar un programa, primeramente pues se escribía pues el programa en Fortnite o en lenguaje ensamblador y luego se perforaban lo que eran las tarjetas. Luego, lo que se hacía era pasarla pues por una primera computadora en donde se copiaban lo que eran los datos de la tarjeta, se copiaba todo el programa a una cinta magnética, ya que pues las cintas magnéticas eran mucho más rápidas de ejecutar. Entonces la primera computadora lo único que hacía era pues leer las tarjetas, copiar las cintas e imprimir los resultados, que era pues una cinta magnética que se llevaba a una segunda computadora en donde se ejecutaba el programa que pues tenía y como era el resultado pues daba otra cinta en donde pues se llevaba una tercera computadora que pues imprimía pues lo que era pues los resultados del programa. Ahora les presentaré algunas computadoras importantes para esta época. Primero la IBM 1401. Esta computadora tenía unas capacidades de aproximadamente 200.000 sumas o 25.000 multiplicaciones, trabajaba con transistores y tarjetas perforadas, además de ser una de las más exitosas de su época, ya que logró vender aproximadamente 12.000 unidades. Seguimos con la IBM 1220. Esta computadora fue revolucionaria porque tenía un costo de alquiler realmente bajo para la época, de aproximadamente $3.000 mensuales. Entonces se utilizó mucho en universidades y centros de investigación, por lo cual fue una de las más impactantes, por así decirlo, porque fue muy utilizada en estos momentos. No me queda más que agradecerles su atención y que tengan un buen día.